la glucobiología, que va a ser un estudio de lo que son las funciones de los azúcares en la salud y la enfermedad. El glucoma va a ser el complemento total de los azúcares de un organismo. Estos azúcares pueden ser libres o pueden estar en moléculas más complejas, como los proteoglicanos, las glucoproteínas o los glucolípidos. Y por último, la glucómica va a ser un término que va a ser análogo a lo que es la genómica y la proteómica, y va a hacer todo lo que es el estudio de los glucomas, incluidos en sus aspectos genéticos, fisiológicos, patológicos y de otro tipo. Aquí, Fátima, perdón, antes de que prosigamos, ¿puedes poner la diapositiva anterior, por favor? Donde estaba una estructura química y los grupos funcionales, aquí. Gracias. Bueno, podemos aprovechar un poquito más esta diapositiva que nos comparten, ya que también los carbohidratos, hidratos de carbono, como nos comentas, son nombrados como derivados aldehídicos o cetónicos de alcoholes polivalentes. Como ya mencionaste, esto es con base en los grupos funcionales aldehído y cetona, y los de alcoholes polivalentes, como nosotros estamos viendo, tienen grupos OH, aunque esta es una representación, gracias, muy sencilla, ¿verdad? Únicamente de 3 carbonos. Diana. Pues, por ejemplo, en esa imagen lo que podríamos agregar es, por ejemplo, en la primera que se encuentra en el primer carbono y por eso es una aldosa, y en la segunda lo tenemos en el segundo carbono y eso pues nos da una acetona. Es correcto. Y también con base en este comentario que nos dices, se pueden clasificar, ¿verdad? La clasificación en aldehídos o cetonas de los carbohidratos. Entonces, esto es muy importante porque recuerden ustedes que la parte funcional de todas las biomoléculas está precisamente, o la parte activa o reactiva, en los grupos funcionales. Entonces, sí tiene aldehído y cetona, pero también tiene los OH que son muy importantes, ¿verdad? De ahí que se llaman alcoholes polihidroxilados, que es lo que estábamos comentando. Muy bien. Adelante, Fátima, gracias. Bueno, ahora yo les voy a dar la definición de monosacáridos. Bueno, vamos a entender a un monosacárido como las unidades estructurales básicas de los carbohidratos. Es decir, que estos pues ya no se pueden convertir en unidades más sencillas. Estos van a ser sólidos, blancos, cristalinos y solubles en agua. También van a tener un sabor dulce y como ejemplo posee la glucosa y la fructosa. Ok, no todos, perdón, no todos tienen un sabor dulce, muchachos. La fructosa sí, que es la que está en las frutas. Ustedes saben que hay frutas con un sabor mucho más dulce, como por ejemplo un plátano, porque tiene alto contenido de fructosa. Sin embargo, en el caso de la glucosa, tiene un sabor amargo. Si algún día ustedes han probado un limón que ya esté un poco amarillito y ya sabe amargo, es el sabor que tiene la glucosa. Así como por creencia o ¿qué será? Pues comentarios generales, se considera que es dulce, pero la glucosa es un poquito amarguita. Y la sacarosa también es dulce. Pero bueno, está bien en general. Seguimos, por favor. Sí, gracias, doctora. La siguiente, por favor. Yo les voy a hablar sobre la estructura de los monosacáridos. Los monosacáridos van a estar formados por cadenas carbonatadas de 3 a 12 átomos de carbono y se van a nombrar añadiendo el sufijo osa al prefijo que nos va a indicar el número de carbonos de la molécula. Las más abundantes y de mayor importancia biológica van a ser las triosas, pentosas y hexosas. Van a existir monosacáridos que van a tener un grupo funcional aldehído que se va a encontrar localizado en el carbono 1
y estos se van a denominar aldosas, y los que van a tener un grupo cetona, que va a estar localizado en el carbono 2 y estos se van a denominar cetosas. La siguiente, por favor. Antes que le cambien, en esta misma diapositiva que estaba, gracias, después nos van a hablar de lo que son los carbonos asimétricos en su equipo. Sí, sí, lo vamos a tocar. Ah, ok. Bueno, entonces no me adelanto, las dejo seguir. Gracias. Bueno, vamos a seguir con lo que es su clasificación y vamos a tener diferentes tipos de clasificaciones. El que yo les voy a hablar es el que hemos estado hablando, que va a ser, bueno, como nos mencionó mi compañera, pues para clasificarlo debemos identificar si va a tener una aldosa o una cetosa. La aldosa, como nos mencionaron, se va a encontrar en el carbono 1 y se va a caracterizar por tener un grupo aldehído. ¿Qué es un grupo aldehído? Bueno, un grupo aldehído se va a caracterizar por tener un carbono, tener un oxígeno con un doble enlace y tener un hidrógeno. Esto va a ser un grupo aldehído y por lo tanto va a ser una aldosa. En cambio, las cetosas, pues esta se va a caracterizar por tener un grupo cetona en el carbono número 2 y un grupo cetona pues se va a caracterizar por tener un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y unido a su vez con otros dos carbonos, como lo podemos ver aquí. Estos serían grupos cetona. Y entonces a estos les vamos a llamar cetosas. Ahora, Cetosa. Cetosa. Ok, es que escuché cetosis. No sé si escuché mal, pero es cetona. No, sí dije cetona, nada más que yo creo mi internet. Ok, no te preocupes. Bueno, y esto pues nos va a ayudar tanto a su clasificación como a el nombrarlo. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos aldohexosa. Después nos van a hablar ahorita mi compañera de su clasificación por número de carbonos. Sin embargo, pues si vemos que tiene aquí aldo, pues ya sabemos que va a ser porque es una aldosa. En cambio, y tenemos aquí también el exo, que es de 6, y osa, que nos dijo mi compañera anteriormente, que va a ser como el sufijo que va a tener todos estos carbohidratos. Y en cambio, para lo que son las cetosas, pues aquí podemos ver que tiene, bueno, está en inglés, pero sería cetotriosa. Entonces va a tener el inicio con ceto y en cambio aquí va a tener con aldo. También aquí, bueno, no sé si entre, la verdad, en el Harper había encontrado algo que eran los polioles. También vamos a encontrar como alcoholes polihídricos que van a ser... Es correcto. No sabía si ponerlo o no, porque en la mayoría nada más venían los otros, pero también mencionaban los polioles. Y como mencionaba, pues estos van a ser aquellos en los que su grupo aldehído cetona, pues se va a ver reducido a un grupo alcohol, como lo podemos ver aquí en donde tenemos una manosa y este se redujo a un grupo alcohol y pues se convirtió en manitol. Y también mencionaba que estos normalmente se producen, o bueno, se utilizan para lo que son los alimentos para reducción de peso y para diabéticos, ya que este tipo de carbohidratos pues no se van a absorber bien y tienen más o menos lo que es la mitad del rendimiento energético que lo que son los azúcares originales. Ahora tenemos la clasificación en relación con su número de átomos de carbono. Pues como ya mencionó mi compañera, vamos a tener a las aldosas. Y entonces, a partir de ella, pues como dependiendo del número de átomos de carbono, vamos, así pueden ver la primera imagen de la aldotriosa. Yo no veo ninguna imagen, muchachos. No se ve. ¿La puedes recargar, Fati? Porque me parece, bueno, yo sí la puse. Sí, déjame ver si está. Si acaso no está, no se preocupen, en una diapositiva anterior ahí la tienen. Sí, doctora.
No se ve, ¿quieres que le pase al anterior? Si salen de pantalla completa, sí se veía, muchachas. Antes de que le pusieran aquí, creo que sí se vio. A ver si la puedes proyectar sin pantalla completa. Ahí está, ahí sí se ve. Ah, ok. Bueno, entonces les comentaba que pues vamos a tener primero a las aldosas que ya explicó mi compañera. Y entonces en relación a su número de átomos de carbono, primero pues vamos a tener a una aldotiosa que pues va a tener 3 carbonos, como se puede observar. Después tenemos a una aldotetrosa que va a tener 4 carbonos. Y después tenemos a una aldopentosa, que va a tener 5 carbonos. Y por último tenemos a una aldohexosa, que pues va a tener 6 carbonos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pues tenemos a las cetosas que van a tener, pues recordemos que van a tener en su grupo carbonilo pues una acetona. Entonces, dependiendo de esto, pues vamos a tener a una cetotriosa que van a tener 3 carbonos, después a una cetotetrosa que va a tener 4 carbonos, después a una cetopentosa que va a tener 5 carbonos y por último una cetohexosa que va a tener 6 carbonos. La siguiente, por favor. Lo de carbono simétrico y las isomerías viene después. Sí, doctora. Ok, las espero. Vamos a continuar con los disacáridos, que estos se van a formar cuando un carbono anomérico de una molécula de azúcar va a interactuar con uno de varios grupos hidroxilos de la otra molécula de azúcar. Para los disacáridos se debe considerar los tipos de residuos de monosacáridos que van a estar presentes y también los átomos que van a formar los enlaces glicosídicos. En la descripción sistemática de un disacárido, los átomos de enlace se deben especificar la configuración del enlace glicosídico y el nombre de cada residuo de monosacárido. Este Ok, enlace glicosídico, perdóname, ¿qué es un carbono anomérico? Yo le voy a decir, Ah, ok. ¿Qué es, Fátima? bueno, un carbono anomérico, hasta donde yo sabía, era aquel carbono que va a ser aquel carbono que anteriormente era un carbono carbonílico y se va a transformar en un nuevo centro quiral después de un enlace. Es decir, va a ser un carbono que anteriormente pues tenía un grupo funcional carbonilo y después va a tener, va a ser un centro quiral, es decir, que va a tener sus 4 enlaces con diferentes grupos o diferentes cadenas. En este caso, pues, bueno, si lo puedo mencionar aquí en esta imagen, este sería el carbono anomérico, ya que se convierte en un nuevo centro quiral y aparte está caracterizado porque también, sus ramificaciones pueden cambiar de lugar y gracias a esto, según su orientación, pues se puede decir que es alfa o beta, es decir, va a tener diferentes posiciones para lo que es el grupo hidroxilo. Es correcto. Muchas gracias, pero le pregunto al grupo en general, ¿nos queda claro el concepto, jóvenes? ¿O alguien tiene duda? ¿Quieren que lo retomemos o quedó claro? Coméntenos, por favor. Sí, Adri. Entonces, bueno, sí me queda un poquito de duda, pero quiero ver si entendí bien. El carbono anomérico va a ser este que va a permitir la unión tanto como ahora sí que en sí del disacárido y con otras moléculas y le va a dar movimiento. Sí tiene esta función, aunque no necesariamente tiene que estar unido,
puede estar separado en forma de monosacárido, como lo dijeron antes sus compañeras. Un favor, perdón, equipo, ¿podemos hablar de lo que son los carbonos asimétricos para que nos quede claro este concepto? Sí, doctora, ahorita lo... Ok, ahorita lo retomamos, muchachos, para aclarar las dudas. Vamos a dejar que sigan sus compañeritas y ahorita lo... Si quieren, para que no se hagan bolas en su exposición, váyanla presentando como la tienen y cuando lleguen a este punto, lo retomamos para que no se vayan a confundir al equipo. Síganle, muchachos. Entonces, el enlace glicosídico va a ser el principal enlace estructural en todos los polímeros de los monosacáridos. Este va a ser un enlace acetal, donde el carbono anomérico de un azúcar se va a condensar con un alcohol, una amina o un tiol. La siguiente, por favor. La maltosa va a ser un disacárido liberado durante la hidrólisis del almidón, que este es un polímero de residuos de glucosa. La maltosa va a estar formada por dos residuos de glucosa que van a estar unidos por un enlace O-glucosídico, y este enlace glicosídico va a unir el carbono 1 de un residuo con el átomo de oxígeno unido a carbono 4 del segundo residuo, que este es el que está a la derecha. Entonces, la maltosa en consecuencia va a ser AD-glucopiranolsil 1,4-D glucosa. Y el residuo de glucosa de la izquierda, cuyo carbono anomérico va a intervenir en el enlace glicosídico, va a estar fijo en la configuración A, en tanto que el residuo de la glucosa de la derecha se va a equilibrar libremente entre las estructuras A, B y D de cadena. Ok, Ana. Aquí no hay que llamarlos A y B, son alfa y beta. Sí, está bien, doctor. Por favor, para que sea correcto, esa es una observación. Y la otra, si ustedes se dan cuenta, aquí ya cambiaron las estructuras químicas de las que sus compañeras presentaron en la diapositiva anterior. En las diapositivas anteriores estaban representados linealmente. A eso se le conoce como representación lineal de Fischer, donde nos enseñaron si eran triosas, tetrosas o hexosas o pentosas. Y eso es cuando están deshidratados los carbohidratos. Cuando están en agua, siempre van a estar en una forma cíclica como la que estamos viendo nosotros aquí. Y solamente de forma cíclica es que se pueden unir mediante enlaces glucosídicos para formar disacáridos, trisacáridos o polisacáridos, como el almidón, que son muy grandes. ¿Sí? Por lo tanto, en nuestro cuerpo siempre van a estar en forma cíclica porque las reacciones en el citoplasma, en el nucleoplasma, en el plasma sanguíneo, en el espacio intercelular, siempre hay presencia de agua. Y otra cosa importante, nuestras enzimas solamente identifican las formas alfa. Y cuando los carbohidratos están cumpliendo una función estructural, generalmente tienen la forma beta para que no sean metabolizados por las enzimas, porque su función es diferente. ¿Sí me expliqué con este comentario o alguien tiene duda? Sí, doctora. Todo bien, Bueno, doctora. gracias. Entonces vamos a seguir y ahorita retomamos otros puntos. Bueno, vamos a continuar con los oligosacáridos. Aquí aquí depende mucho de la bibliografía que consulten. En el Harper venía que un oligosacárido comprende de 3 a 10 monosacáridos unidos. Sin embargo, en otras bibliografías que consulté, mencionaban que contenían hasta 20 monosacáridos.
Y también en otras que consulté mencionaban que incluían desde 2 hasta 10 o hasta 20 monosacáridos. Entonces, pues aquí depende mucho de quién le pregunten. Pero más que nada yo me fijé en lo que decía de 3 a 10 o de 3 a 20. Y bueno, estos oligosacáridos, como les mencionaba, va a ser la unión de monosacáridos mediante enlaces glicosídicos. Y bueno, así vamos a encontrar lo que son los trisacáridos, tetrasacáridos y en general pues lo podemos nombrar oligosacáridos. Esta cadena pues no necesariamente tiene que ser lineal, también la podemos encontrar ramificada. Y estos pues suelen estar unidos mediante un enlace covalente con proteínas y así formando los glucoproteínas o con lípidos y de esta manera van a formar los glucolípidos. Ahora, los oligosacáridos se van a unir a las proteínas mediante dos formas. La primera, que es esta que está aquí, va a ser mediante un enlace N-glicosídico. Este se llama así debido a que se va a unir a un grupo amina, que es este que tenemos acá, el grupo amina. Y bueno, y que este grupo amina se va a encontrar en lo que es la cadena lateral de un aminoácido. El aminoácido va a ser la asparagina. Entonces, aquí nos dice, no sé si se ve bien, pero se debe de unir a la cadena de la asparagina. Entonces, esa es una forma de que se una una proteína una proteína a un carbohidrato. Ahora, otra forma que encontramos es mediante el enlace O-glicosídico. Y este pues se va a caracterizar por la unión de el carbohidrato con un grupo OH de una cadena lateral de aminoácidos, que ya sea serina o también puede ser treonina. Entonces, el enlace O-glicosídico se va a unir a serina o treonina y el enlace N-glicosídico se va a unir a aspargina. Y bueno, aquí podemos ver mejor, como les decía, tenemos aquí nuestro carbohidrato y se va a unir al grupo amina de la aspargina. Y aquí se va a unir a la treonina mediante un enlace O-glicosídico. Ahora, déjenme me regreso aquí para utilizar esta imagen. Bueno, ahora, los oligosacáridos que se van a unir a lípidos, pues vamos a encontrarlos como glicolípidos. Y estos se van a unir de igual manera mediante un enlace O-glicosídico a un grupo OH de lípido. Y bueno, estos glicolípidos y glicoproteínas normalmente nosotros lo podemos encontrar en nuestra membrana de la superficie externa de lo que es esta membrana. Y va a tener una gran importancia para lo que es el reconocimiento de la superficie. También encontré que esos oligosacáridos tienen funciones importantes formando glicoproteínas en el citoplasma. Bueno, ahora sí vamos a pasar con lo que es el carbono asimétrico. Entonces, tenemos que cuando vamos a analizar una estructura de los monosacáridos, pues vamos a observar que estos van a poseer un carbono asimétrico. Y esto se refiere a que este carbono va a tener en sus cuatro valencias, más bien sus cuatro valencias van a estar unidas a cuatro grupos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos al digliceraldehído, que primero pues tenemos un grupo hidroxilo, después tenemos a un aldehído, después a un hidrógeno y por último a un hidroximetilo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el carbono 2 va a tener unido cuatro grupos diferentes. Y también les puse por el ejemplo de la dihidroxiacetona, que va a ser una cetotriosa y va a ser un carbono que no va a tener, más bien un monosacárido que no tiene carbono asimétrico, porque como nos podemos dar cuenta, le falta en una valencia un grupo diferente para tener cuatro grupos diferentes. La siguiente, por favor.
Y como sabemos, las moléculas van a coincidir en propiedades, pero va a existir una en la que no, que es la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Y estos van a ser los isómeros ópticos. Uno de ellos va a desviar la luz hacia la derecha y este se va a denominar dextrógiro, mientras que el otro lo va a desviar hacia la izquierda y este se denomina levógiro. Su comportamiento frente a la luz polarizada se va a deber a que la molécula va a carecer de un plano de simetría y por lo tanto se va a poder distinguir dos isómeros que son cada uno la imagen especular del otro, como lo es la mano derecha y la mano izquierda, ya que estas son iguales, pero no son iguales, pero son simétricas. Los A ver, isómeros Ana Pao, ópticos, está bien, pero te pregunto, ¿cómo vas a pasar esa luz polarizada ahí a través de los carbohidratos? Porque sí está bien que pase luz polarizada, pero ¿cómo es que ustedes van a hacer o qué condiciones debe tener los carbohidratos para que puedan ustedes pasar esa luz polarizada? Alice Caballero, ¿leíste algo al respecto? Alice, ¿sí estás en la reunión? Joshua, Sí, me parece que es con una disolución de monosacáridos, que van a tener como tal los carbonos asimétricos y el plano de esta luz polarizada pues se va a desviar, ¿no? Y la desviación, si se produce a la derecha, me parece que es dextrógiro y va a presentar un signo positivo. Y si la desviación es a la izquierda, se dice que el isómero va a ser levógiro y va a presentarse con un signo negativo. Eso fue lo que leí. así es correcto, Joshua, lo que nos dices. Entonces, nosotros tendríamos que disolver carbohidratos en agua y en ese recipiente hacer pasar la luz polarizada. O sea, esto como tal no lo podemos ver en nuestro cuerpo, sino lo tendríamos que ver en un laboratorio, ¿verdad? Donde tengamos estas circunstancias. Pero, ¿qué va a hacer que se desvíe a la derecha o a la izquierda? Primero vamos a ver las otras isomerías y después retomamos esta para saber por qué se va a la derecha o a la izquierda esa luz polarizada. ¿Tienen lo que es la isomería D y L, Pau? Doctora, me acaba de enviar mensaje a mi compañera y me dice que si la podemos esperar tantito, que se la apagó su laptop. Ok, gracias, Alma. Bueno, entonces, por mientras, Fátima, ¿tienen lo que es la isomería D y L? Parece que no, doctora. Creo que mi compañera era la que le iba a explicar eso, pero no sé si lo tenga, porque de aquí pasamos a carbono numérico y, y los enlaces. Entonces, me parece Bueno, que mi compañera sería quien lo va a explicar. un favor, denme oportunidad de compartirles una presentación para que podamos explicar estos puntos, y nos quede claro, porque de lo contrario nos vamos a confundir y nos va a costar trabajo. Entonces, fíjense bien, muchachos, vamos a retomar. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. Sí, doctora. Sí, No, doctora. gracias. No la voy a poner completa para poder escribir sobre ella. Bueno, en nuestro cuerpo, pues los carbohidratos van a estar presentes en muchísimas partes, ¿verdad? Van a estar presentes en los ácidos nucleicos, en los cromosomas, propiamente en los diferentes niveles, ¿verdad? La ribosa o la desoxirribosa van a estar presentes en las membranas,
van a estar presentes como moléculas energéticas y van a cumplir otras funciones. Y aquí ya tenemos lo que sus compañeras nos habían comentado de las formas de aldehídos y cetonas. Y vamos a ver esta parte. Voy a escribir sobre la imagen, esperando que podamos ver todos. Bueno, vean aquí. Voy a escribir. Este es una valencia de este carbono. Vamos a... Esta es otra valencia que ustedes están viendo aquí. Todo esto es otra valencia y esta es otra valencia, ¿sí? Bueno, empecé con el 2, debí haber empezado con el 1, pero bueno, no hay problema, ahorita lo hacemos. Aquí en este caso, pregunto. La pregunta es para todos. Lo voy a reducir tantito. Ah, no, porque se desfasa. Bueno, el carbono 1, en este ejemplo, es si tiene un aldehído, no es asimétrico porque tiene dos valencias ocupadas con el carbono. Creo que mejor lo voy a hacer aquí. Ese ejercicio que quiero hacer con ustedes, mejor lo hacemos aquí. Fíjense bien. Carbono 1. Esta es una valencia. Más bien dos valencias. Esta es otra valencia. Esta es otra valencia. Y tal como lo habíamos puesto antes, esta pues sería otra valencia. Con base en esto que estamos aquí dibujando, ¿el carbono 2 es asimétrico? Bueno, el 1 no. Es que en esta computadora no sé cómo insertar texto. Ah, ya vi. Entonces, aquí. Carbono 1 no es asimétrico porque tiene dos valencias unidas al oxígeno. Les pregunto, ¿el carbono 2 es asimétrico, sí o no? Me parece que sí. Ok, muy bien. Entonces, sí. El carbono 3. Ahora el carbono 3. Podríamos también, exacto. Esta es una. Oh. Esta es otra. Esta es otra. Y todo esto, desde acá abajo, sería la otra valencia. Entonces, el carbono 3 sí es asimétrico. El 4 También.
También. Muy bien, el 4, sí. El 5, Sí es. Sí, también. ok, perfecto. ¿Y el 6? No. Ay, pero aquí le puse minúscula. El 6. Carbono 6. No. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la importancia de los carbonos asimétricos es que donde están los carbonos asimétricos están las isomerías. Cuando está en una representación lineal como la que estamos viendo nosotros aquí, no es reconocida por nuestras enzimas, como dijimos, entonces se tiene que hacer cíclico. Y eso va a cambiar la estructura del carbono 1. Acuérdense que aquí no es asimétrico. ¿Qué pasa cuando se cierra? Cuando se hace este enlace, que ahorita sus compañeras nos lo van a repetir, el carbono 1 que no era asimétrico se hace asimétrico, cambia. Entonces, esto es importante porque en este caso, esta es una valencia, ese hidrógeno. Este OH es otra valencia. Todo lo que está acá, de hecho ya le vamos a cambiar la figurita porque ya no se va a poder con esa. Vamos a ponerla con este. Todo esto que está acá es otra valencia. Ay, Dios, ¿qué hice? Bueno. Y esta que tenemos acá sería otra valencia, nada más que a veces me cuesta un poquito de trabajo moverlas. Pero ya está. Esta es la otra valencia del carbono 1. Por esa razón decimos nosotros que el carbono 1 ahora ya es asimétrico, ya tiene sus 4 valencias diferentes cuando cambia de lineal a cíclico. A eso es a lo que conocemos como el carbono anomérico, que explicaron antes sus compañeras. Por lo tanto, el carbono anomérico es el nuevo carbono que se origina al cambiar de una representación lineal a una representación cíclica. Ahorita que sus compañeras continúen, nos van a decir cómo se llama todo lo que aquí ocurrió. Yo nada más estoy hablando parte de ello para entender lo que estábamos diciendo antes. Bueno, entonces, aquí mismo, cuando cambia y se hace asimétrico, ya hay una nueva forma de isomería, porque acuérdense que los carbonos asimétricos se caracterizan porque en ellos están las isomerías. La isomería que aquí se forma es la isomería alfa o beta. Si el OH está por debajo del plano del carbono, es una isomería alfa. Y si el OH estuviera por arriba del plano del carbono, sería una isomería beta. En todos los carbonos asimétricos hay isomerías. Doctora, perdón, ¿puede repetir cuándo era alfa y cuándo era beta, por favor? Sí, cuando el carbono está por debajo del plano, perdón, cuando el OH está por debajo del plano del carbono es alfa.
Y cuando el OH está por arriba del plano del carbono, es beta. Gracias. Sí, con gusto. Entonces, muchachos, en todos los carbonos asimétricos hay isomería. Vamos a ver esta, la isomería D y L de la glucosa. La glucosa es una hexosa en donde su carbono 3, que nosotros estamos viendo aquí, en la glucosa, el carbono 3 siempre va a estar al lado contrario del 2 y del 4. Si ustedes se fijan, está al lado contrario del 2 y el 4. Pero el carbono 5 es especial porque en él se da la isomería D y L. Los libros dicen que la isomería D y L está determinada por la posición del OH más cercano al alcohol primario terminal. Entonces tendríamos que buscar el alcohol primario terminal, que en este caso coincide en que es el 6, y el OH más cercano a él es el 5. Por lo tanto, la posición del OH del carbono 5 es lo que va a determinar si es una forma D, porque está al lado derecho, o si es una forma L, porque está al lado izquierdo. Cuando nosotros disolvemos estos carbohidratos en agua, ahora sí podemos nosotros, en esos carbohidratos disueltos en agua, hacer pasar luz polarizada en un laboratorio y ver si se va a la derecha, es dextrógiro y eso significa que predominan las formas D. Si se va a la izquierda, es levógiro y eso significa que predominan las formas L. Y si la luz polarizada pasa recta y no se va ni a la derecha ni a la izquierda, se dice que es una mezcla racémica porque tiene 50% de formas D y 50% de formas L. Por eso teníamos que regresar a explicar esta parte para después retomar entonces lo que es dextrógiro y lo que es levógiro. Ahora sí nos quedó claro o todavía alguien tiene duda, jóvenes. Dígame, Pau. A mí todavía no me quedó muy claro cómo distinguir cuál es un carbono asimétrico y cuáles no, porque pues todos forman 4 enlaces, pero entonces no sé cómo distinguirlo. Ok, aquí lo podemos ver, es correcto, todos forman 4 enlaces, pero el carbono asimétrico es aquel que está unido a un átomo o a un grupo de átomos, pero tienen que ser diferentes. Vamos a tomar como ejemplo el carbono 2 que tenemos aquí marcado con cuadritos. Cada cuadrito de estos está llenando una valencia del carbono. El carbono, acuérdense de las clases de la prepa que tiene valencia de 4. Cuando los 4 valencias están saturadas con un átomo, como en el caso del hidrógeno, o un grupo de átomos, como todos los otros que están aquí, y son diferentes, a eso se le llama asimétrico. Asimétrico quiere decir diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el carbono 1 está unida 2 enlaces al oxígeno. Tú misma dinos, por favor, ¿es asimétrico, sí o no? No, porque tiene 2 enlaces hacia... Exacto, hacia el oxígeno. Entonces, siguiendo esto mismo, ahora sí te queda claro los otros carbonos. Sí, creo que sí ya me queda más claro. Bueno, por ejemplo, en ese último de CH2 o H, como no está desglosado, bueno, sería cuestión de glosarlo para ver lo que igual. H2
A ver, te lo pongo. Lo vamos a poner aquí porque aquí hay espacio. Déjenme mover esta y aquí ponemos un cuadrito. Entonces, insertar cuadro de texto. Abajo, tú tendrías esto. Tendrías tu carbono. ¿Y por qué hay H2? Bueno, en este caso, vamos a suponer que estas son las valencias del carbono. ¿Sale? Estas son las valencias del último carbono. Dice H2 porque dos de sus valencias están saturadas con hidrógeno e hidrógeno. Acá estaría el OH y acá arriba la cadena de carbonos. ¿Sí? Así estaría si estuviera este desglosado. Acá el carbono que puse sería este y todo lo demás. Entonces, H2 significa esto. ¿Sí nos queda claro ahora sí? Sí, sí, ya me quedó mucho más claro. Muchas gracias, doctora. Con todo gusto, chicos. Por eso dice H2 o H. H2 o H. Dígame, Ale. Una pregunta, doctora. Entonces, ¿todos los carbonos asimétricos van a estar en formas lineales? Y no, también los puedes encontrar en forma cíclica, pero la importancia de los carbonos asimétricos es que ahí se presentan los diferentes isomerías que estamos platicando con sus compañeras del equipo. A ver, ¿quién ok, pero sí se puede encontrar en forma cíclica. Sí, también se puede encontrar en forma cíclica. Vamos a verlo aquí. Mira, vamos a verlo con dibujitos. Por ejemplo, este es el carbono 2. Tienes aquí una isomería. A ver, déjenme ver. Es que luego no me adapto mucho a estas compus, pero bueno. Tienes ahí una valencia. Ahorita te pongo las otras para que las puedas ver. Tienes aquí la otra valencia. Oh, qué caray. Es que quiero mover una cosa y le muevo otra. Bueno. La otra valencia. Qué caray. Voy a hacerlo con esta. A ver si se puede mejor. La otra valencia del 2 sería todo lo de acá. De hecho, ni siquiera esta parte, sino todo. Déjenme quito esta. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar con esta. La otra valencia sería aquí, mira. Todo lo que está acá. Y la otra valencia, todo lo que está hacia acá. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, el carbono 2 es asimétrico porque tiene una valencia hacia el carbono 1 y todo el resto de la molécula. La otra valencia hacia el hidrógeno, la valencia 3 hacia el OH y la valencia 4 hacia todo lo que está de este lado de la molécula. Por lo tanto, el carbono 2 aquí sigue siendo asimétrico.
Entonces, no importa tanto si está lineal o cíclico. En el caso de los asimétricos, siguen siendo carbonos asimétricos. ¿Ya nos queda claro? Ah, ok, sí, entonces sí se encuentra también de forma cíclica. Claro que sí. Pero entonces ahora un carbono asimétrico siempre va a estar en forma, o bueno, nunca va a ser reconocido por las enzimas. Sí va a ser reconocido por las enzimas dependiendo lo que tú vayas a hacer. Por ejemplo, cuando estamos en una vía metabólica y ustedes van a hidrolizar una glucosa en la glucólisis para que nos dé dos triosas que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, en esos casos específicos, las enzimas, la enzima, que es la que va a romper la aldolasa, reconoce la unión entre los carbonos 3 y 4 y la rompe. Entonces, en ese caso sí tiene que reconocer la enzima específicamente a los carbonos para poder romper a la glucosa o dependiendo de la reacción química que quieras hacer. ¿Sí quedó contestado o todavía tenemos? Sí, es que me revolví cuando mencionó lo de carbono también anumérico o anumérico. ¿Cómo? Sí, el carbono anumérico es el nuevo carbono asimétrico que se forma al cambiar de una representación lineal. Aquí el 1 no es asimétrico, ¿verdad? No, porque tiene dos enlaces con el oxígeno. Exactamente. Cuando se hace cíclico, sí es asimétrico. En este caso, se llama carbono anomérico porque es el nuevo carbono asimétrico que se formó al cambiar de una representación lineal a una representación cíclica. Sí, ahora sí ya quedó. Sí, es que lo tenía mal como la definición. Entonces, nada más, carbono anomérico es aquel que es un carbono asimétrico, pero que en su caso especial está en forma lineal y va a cambiar a forma cíclica. En forma lineal no es asimétrico. En forma cíclica, exacto, es diferente. Exactamente. En forma cíclica sí es asimétrico. Ajá, sí. Ok. Sí, ya entendí. Muchas gracias, doctora. Con todo gusto, chicos. ¿Alguien más que tenga duda? Bueno, voy a dejar de compartir para que sus compañeras puedan continuar. Doctora, mándeme. Me dice mi compañera Ana Paula que tiene bloqueada la sesión, si la puede desbloquear para que pueda entrar. Está desbloqueada. A ver, le voy a volver a hacer, déjenme ver. Ha desbloqueado ya la entré, reunión. doctora, ya me dejó. Ah, ok. Bueno, a ver, entonces adelante, por favor. Pásate ya a la siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el carbono anomérico. Ya lo explicó la doctora. Sin embargo, les voy a explicar por si queda alguna duda. Bueno, un anómero van a ser aquellas estructuras anulares o cíclicas que van a diferir únicamente en la configuración del átomo carbonilo. Es decir, como nos dijo la doctora, ya que están en forma cíclica, su configuración en lo que es el átomo carbonilo, pues ahí va a ser diferente. Este carbono carbonílico, aquí tenemos un carbono carbonílico que si nos damos cuenta, pues se caracteriza por ser un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y unido a dos radicales diferentes. Y este carbono carbonilo que tenemos aquí se va a transformar en un centro quiral después de una ciclación hemiacetal. Ahorita vamos a ver también lo que es la ciclación hemiacetal. Sin embargo, pues vemos que este carbono que anteriormente se encontraba de esta manera, pues ahora va a ser un centro quiral. Ahora, ¿qué es un centro quiral? Un centro quiral va a ser un átomo en una molécula que va a ser unido a 4 especies diferentes, lo que nos va a permitir pues la isomería que ya vimos anteriormente. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un carbono y va a ser unido a diferentes especies químicas. Tenemos aquí cloro, hidrógeno, el otro carbono y la otra especie, que es el bromo. Entonces, si nos damos cuenta, este va a ser un centro quiral que va a estar unido a 4 especies y anteriormente era esto. Entonces, un carbono anomérico va a ser este carbono que se encontraba anteriormente de esta manera y después de la ciclación se va a convertir en esto.
Esto nos va a permitir a nosotros, pues, el que se formen las especies alfa o beta, según la orientación de lo que es el OH en una proyección de Howard, que es la proyección que tenemos en ciclación. Les voy a dar un ejemplo para que nos quede más claro, que también la doctora ya nos explicó bien, pero por ese caso, bueno, aquí tenemos una molécula de glucosa, tenemos una de glucosa, y si nos damos cuenta, pues este es su forma original. Ahora vamos a hacer la ciclación. Primero, este doble enlace que tiene con el carbono, pues se va a destruir y solamente va a quedar como un enlace simple. Y le va a quedar, pues obviamente, a alguien le sobre, ¿no? Entonces, este carbono se va a unir con el oxígeno del quinto carbono, del OH, del que pertenece al quinto carbono. Entonces va a ser un enlace aquí. Ahora, nos sobra, si nos damos cuenta, pues este ya completó sus 4 enlaces. Sin embargo, al oxígeno, pues le falta otro, porque necesita 2. Y este hidrógeno, pues que quedó solito, pues se va a unir acá y nos va a formar un OH. Ahora, si nos damos cuenta, pues esto ya está ciclado, nada más que en forma lineal. Ahorita les voy a explicar. Aquí está, ¿ok? Entonces, aquí ya nos quedó en forma ciclada, como anteriormente lo vimos lineal, algo que ya nos quedó ciclada. Ahora, este carbono que está aquí va a ser el anómero. ¿Por qué? Si nos damos cuenta anteriormente, este era un carbonilo, tenía sus 2 radicales diferentes y un doble enlace. Después de la ciclación, se convierte en esto. Eso quiere decir que va a ser un nuevo centro quiral, es decir, va a tener sus 4 ramificaciones diferentes. Aquí tenemos un oxígeno, aquí un hidrógeno, aquí un OH y aquí vamos a tener un carbono. Entonces son diferentes y esto nos va a permitir que se dé su forma alfa o beta. Aquí nos damos cuenta, tenemos un alfa, es decir, que el OH se va a encontrar abajo de lo que es el carbono, o también lo podemos encontrar arriba. En todo caso, pues sería un beta, como lo podemos ver aquí. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la mutarrotación, perdón. Va a ser la capacidad que van a tener los monosacáridos de convertirse en las formas alfa y beta cuando van a estar en una solución acuosa. Como ya lo mencionó la doctora, cuando el OH va a estar en un plano hacia arriba, van a ser beta, y cuando va a estar en un plano hacia abajo va a ser alfa. Bueno. Aquí les puse pues el ejemplo de la glucosa. Entonces, primero la glucosa se va a preparar en una solución acuosa de alfa de glucosa, y aquí se va a determinar su poder rotatorio, que va a ser de más de 112 grados. Después se va a dejar reposar un tiempo y se va a volver a medir su poder rotatorio. Entonces aquí vamos a observar que el valor va a cambiar y va a ser de más 52.5 grados. Por el otro lado, también se va a preparar una solución acuosa de beta glucosa, y también se va a determinar su poder rotatorio, que va a ser de más de 18.7 grados. Entonces también lo vamos a dejar reposar y se va a volver a tomar su poder rotatorio. Aquí se va a observar un valor de igual de más 52.5 grados. Entonces la mutarrotación es la capacidad pues que tienen de pasar de alfa glucosa a beta glucosa. Aquí es importante recordar que primero, si tenemos alfa glucosa, pues tiene que pasar por la forma lineal para después pasar a beta glucosa. Igual, si tenemos beta glucosa, tiene que pasar a la forma lineal o simple para pasar a alfa glucosa. Entonces, en una solución se va a encontrar un predominio de la forma beta, que va a ser de aproximadamente 63.6%, y de la forma alfa va a ser un 36.4%, y
También se menciona que se puede llegar a encontrar en forma simple una mínima cantidad. En la siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la formación del enlace hemiacetal, que el hemiacetal va a ser un grupo químico que va a nacer de la reacción de un aldehído y un alcohol, esto en un medio ácido. Las principales características va a ser que se va a formar cuando un átomo de oxígeno de alcohol se va a agregar al carbono carbonílico de un aldehído o una acetona. También las formas cíclicas de los hemiacetales se pueden representar por medio de la proyección de Haworth. Estos también van a ser relativamente inestables y la glucosa por lo general es reconocido como el hemiacetal más popular. La siguiente, por favor. ¿Esto cómo se va a formar? La primera etapa va a ser la protonación de la propanona, que aquí se va a protonar con los protones del medio, que en este caso es el ácido sulfúrico. La protonación del oxígeno de carbonilo va a polarizar el enlace carbono-oxígeno, que va a generar una gran polaridad positiva sobre el carbono, que va a atraer al metanol y va a producir un ataque nucleofílico sobre el carbono, y ya es la etapa 2. El enlace que está entre carbono y oxígeno va a pasar hacia el otro lado y va a dar un hemiacetal protonado. La siguiente, por favor. En la etapa 3 va a existir una desprotonación del alcohol. Aquí se va a desprotonar y va a generar nuestra molécula final. También se mencionaba que en la primera etapa se va a aportar un protón al oxígeno del carbonilo y en la última etapa este protón se va a liberar al medio. La siguiente, por favor. Creo que se trabó por ahí la compu, muchachos. Ah, ya. Algunos ejemplos de hemiacetales va a ser el 1-metoxietano 1-ol, que va a ser un hemiacetal más simple, y la glucosa cuando se encuentra en un formato cíclico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en lo que cambia la diapositiva, ¿cómo saben ustedes qué posición van a ocupar los OHs y los hidrógenos de los carbonos? ¿Cómo saben si van abajo o arriba del carbono?